siempre esperamos su bendición y también el cumplimiento de su promesa. La esperanza nuestra es su promesa de estar con nosotros siempre. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor en uno de sus apartes en los evangelios. Vamos a comenzar con una palabra de oración y les invito después a compartir unos himnos que espero nos introduzcan espiritualmente al estudio de hoy. Padre Celestial, Señor de Gloria, te damos gracias, Señor amado, por la oportunidad ahora que nos das, Señor. La oportunidad que tenemos por este medio de ser obedientes a tu mandato y al mandamiento de que como iglesia, Señor, poder estar congregados y reunidos. Te rogamos, Señor, que escuches nuestra oración, Señor. Queremos elevar, Señor, ante ti como un corazón sin engaño y unos labios limpios, Señor, y un espíritu dispuesto y afable, Señor, para la comunión y para la obediencia. Te pido, Señor amado, tu bendición para este estudio, para el entendimiento de los hermanos y para la obediencia de todos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos, vamos a comenzar cantando un himno. Muy bien, hermanos, qué bueno. La gran mayoría, por no decir la totalidad, en algún aspecto de nuestra alabanza, cuando nosotros cantamos al Señor, la gran mayoría de himnos, sobre todo aquellos que en los primeros tiempos de la iglesia se cantaban en la iglesia primitiva, en los primeros tiempos de la iglesia, eran himnos que hablaban de la esperanza. ¿Cuál era la esperanza? La esperanza del pronto regreso del Señor. Esa era porque Él prometió y ellos siempre pensaron que su regreso sería inminente, ¿no? El Señor les dejó promesas en Juan capítulo 14, Juan 14, 16, 17 incluso, que fue el tiempo que Él compartió con sus amados discípulos en la cena, en el aposento alto. Y él allí les dejó promesas que hablaban de su pronto regreso, ¿cierto? Entonces, esa era la esperanza que ellos siempre cantaban en sus himnos o declaraban en sus himnos. Y eso no ha cambiado, hermanos, porque la promesa del Señor aún es vigente si enfocamos ahora nuestros sentidos en la lectura de hoy, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Se viene un momento, ya próximamente entraremos al capítulo 5, donde se habla de otra manera práctica o de otra forma práctica en la que el Señor nos quiere enseñar. Vamos a ver esto en su enfrentamiento o en su encuentro con el endemoniado en Gadara. ¿Qué es lo que sucede acá y qué nos quiere enseñar el Señor? Mientras tanto, el Señor les recuerdo Marcos capítulo 4, 35 al 41. Yo sé que están en sus Biblias ahí, atentos, siguiéndome. Y la primera promesa, o no olvidemos que el principio de los principios que estamos resaltando aquí en el estudio para nuestra práctica en la vida del día a día. En algún momento, yo doy gracias al Señor si miro hoy, al día de hoy, no estoy en una situación todavía aún de tempestad o prueba, ¿cierto? Mi vida ahorita, hoy, está tranquila, pero mañana, ¿qué será? O tal vez en pocos minutos algo suceda que me lleve a poner en práctica lo que hoy estamos aprendiendo. Y les confieso, hermanos, yo en realidad estoy muy consciente en mi mente y en mi atención humana, a la vez y espiritual, de que en cualquier momento una situación de prueba, tormenta, que son las repentinas, o entrar a un desierto, que es mucho más largo el tiempo, vendrá. Y me estoy preparando para eso. Porque cuando eso sucede, hermanos, no quiero que suceda lo que otras veces ha sucedido en mi vida, que me he llenado de dudas, de temores en muchos aspectos y sobre todo de recriminaciones al Señor, ¿cierto? Y eso era porque en realidad yo lo quiero decir como una experiencia, más no como una certeza hoy día todavía aún. Mi fe en ese momento y ahora era muy débil, es muy débil. Mi fe está en crecimiento y espero que la fe de ustedes también que está en crecimiento sea fortalecida por medio de situaciones o será fortalecida por medio de situaciones que el Señor va a permitir en nuestras vidas, ya sea como iglesia o individualmente, como familias, entre padres, hijos, esposos, en el trabajo, en la salud, en la economía. Hay tantos factores, hermanos, que pueden traer a nuestra vida una situación permitida por el Señor, hermanos, pero que nos va a llevar a preguntarnos, ¿cuál es la fe que tengo?
¿Qué es la fe? Yo soy cristiano evangélico solo mientras estoy en la buena, ¿no? Mientras las cosas marchan perfectamente, ¿no? Mientras tengo un lugar de culto bonito, agradable. Ya terminaron, por ejemplo, los arreglos abajo en el salón principal y quedó muy bonito. Me gustó lo que el hermanito Bernardo hizo con mucho amor. Muy bonito, quedó visualmente muy agradable. Pero cuando eso no esté en nuestras vidas, hermanos, ¿cómo será nuestra fe? ¿Sí? Entonces vamos al estudio para no alargarnos en disertaciones que son válidas, pero que nos alejarían del propósito del estudio. La pregunta, recuerden que el jueves pasado dejamos 4 situaciones que ellos vieron o que ellos vivieron estando en la barca. La primera fue la recriminación, cuando en el verso 38 lo despertaron con gran afán, con gran angustia, con sentido de muerte. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ese en realidad fue el grito de auxilio. Bueno, tal vez no lleguemos a sentirnos en el estado de estar al borde de la muerte, tal vez. Pero si eso sucediera, ¿cómo sería nuestra reacción? La respuesta del Señor fue, después de que Él ejerce su poder soberano en el verso 39, le dice, ¿cómo no tenéis fe? No porque Él no supiera, en realidad sabe cuál es el estado de nuestra fe, pero Él quiere que nosotros introspectivamente entendamos, bueno, esta es la fe que yo tengo. Y la respuesta del Señor siempre va a ser la misma, hermano. Cuando estemos en esos momentos de gran debilidad y después de respondernos la pregunta, será que nos hiciéramos esa pregunta. Yo me la hago. ¿El Señor en verdad no tendrá cuidado de mí? En verdad yo puedo decir, Señor, el Señor no tiene cuidado de mí. En la situación que usted está ahora, hermano, usted puede decir honestamente delante del Señor, el Señor no tiene cuidado de mí, como los discípulos en ese momento. Si usted está en este cuestionamiento, su fe aún es débil en ese aspecto. El Señor le dijo a un hombre que estaba siendo azotado por una situación de enfermedad, no era económica, aunque sufrió persecución, aunque sufrió golpes por causa de Cristo, aunque sufrió el rechazo de su pueblo, también de sus contemporáneos y congéneres en el judaísmo. Estoy hablando de Pablo. El Señor le dijo una verdad en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia. Eso es algo que no lo vamos a ver ahora, obviamente, por tiempo, pero en los siguientes estudios vamos a encontrar la gracia del Señor. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso del endemoniado, voy a adelantarles algo, en el caso de la mujer con flujo de sangre, el Señor les pudo haber dicho a ellos, bástate mi gracia, ¿cierto? Sobre todo a la mujer que estaba azotada con una debilidad, con un continuo flujo de sangre que la hacía inmunda continuamente, pero el Señor nos dice a nosotros, estando en un momento de gran prueba, en situación, y entiende, hermano, cuando el Señor le hable, bástate mi gracia, Carlos, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Por tanto, de buena gana, estoy transliterando 2 Corintios 12:9, ¿no? Por tanto, de buena gana, la palabra buena gana significa de aceptándolo de buena manera, no rezongando, no murmurando como como el pueblo de Israel hacía cada vez que el Señor le traía una bendición. Las pruebas, hermanos, son bendición. Las tormentas, hermanos, serán una bendición. Mas los que aman a Dios, dice la Escritura, todas las cosas les ayudan a bien. No que todas serán buenas, pero sí al final aprenderemos lo bueno. Entonces, de buena gana me voy a gloriar, con agrado me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, no piense, hermanos, que cuando estamos en situaciones difíciles y tengamos la impresión de que Dios no se va a interesar por nuestras dificultades, que no va a contestar nuestras oraciones. No piense siempre eso. El Señor, ellos dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y su pregunta debe ser la contraria. Voy a mirar aquí, ok, ya hay un audio abierto, listo. Entonces la pregunta va a ser la misma siempre, ¿no? Siempre va a ser, ¿no tienes cuidado que perecemos? O en verdad lo contrario sería, el Señor sí tiene cuidado de mí. Esos serían los dos opuestos de la misma pregunta. Pero lo aprendió, ¿no? Y Pedro lo enseña en 1 Pedro 5:7, echando, la palabra echar es quite su carga y póngasela al otro, en este caso, ¿no? No es comparta. En verdad la palabra echando no es compartir. Señor, lleve la mitad, yo llevo la mitad. No. El Señor quiere tomar toda la carga, toda ansiedad, dice ahí en 1 Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿no? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Claro, hermanos, y algo que vamos a tener que aprender a vencer con la práctica. Esto no se va a vencer con la teoría teológica que estamos viendo hoy, pero que es palabra del Señor. Algo que vamos a aprender, de pronto algunos ya lo han aprendido, yo lo estoy aprendiendo cada vez, créanme, se lo digo con mucha humildad, cada vez me siento más tranquilo en esto de echar, no una parte, no la mitad, no 3/4 partes, sino toda mi ansiedad, afán, estrés, culpa sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿en qué situaciones debemos confiar? En una sencilla palabra. Y en 1 Pedro la dice, es una palabra que habla de unidad. Es una palabra que habla de un todo. En la escritura hay varias, voy a mencionar varias para que usted aprenda o para que aprendamos algunas cosas que vienen de la palabra toda, solo como una ilustración de la enseñanza. Por ejemplo, en Mateo 4:4 dice, no solo de pan, ¿te acuerdan la lectura? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso le dijo el Señor a un ser que lo estaba atormentando, acosando y atacando de muchas formas para que él dejara de confiar en el Señor. En realidad el Señor echó toda su ansiedad sobre el Padre y más bien con este texto, él echó toda ansiedad sobre la palabra, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Lo primero que tenemos es que fortalecernos espiritualmente, hermanos, para que en el momento de la prueba, de la situación de lucha, de tempestad, de tormenta, de gran desierto repentino o largo, podamos depender en de las promesas del Señor. Mateo 5:11 al 12, por ejemplo, dice, bienaventurados sois, 3 veces bendito, dice el Señor, por mi causa, ¿cierto? Qué bueno que estemos en la causa. El Señor dice, benditos serán cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan que toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Siempre hay un resultado, ¿no? Cuando eso esté sucediendo, porque recibiremos el rechazo de quienes menos esperamos, recibiremos el rechazo de nuestros vecinos o recibiremos el rechazo en el trabajo o recibiremos el rechazo en nuestra propia familia. Y obviamente dirán no lo bueno, sino lo malo. Dice toda clase de mal, murmuraciones, chismes, acusaciones, falsedades y mentiras. Es triste ver cómo muchos cristianos hoy apoyan mentiras o viven con las mentiras del mundo. Y, por ejemplo, ahorita se da la definición legal, aunque eso es una definición humana más no espiritual, de dónde comienza la concepción en el feto, ¿no? ¿Dónde comienza la vida? Nosotros creemos por la palabra que la vida comienza desde el momento mismo de la concepción, es por la palabra. Y la ciencia lo ha respaldado, ¿no? La medicina, la biología y la genética lo han respaldado. Pero hay algunos duros de corazón e impíos que quieren decir que la vida comienza incluso, se puede cortar a los casi 9, a las 42 semanas de gestación prácticamente, ya cuando el bebé está para nacer, según ellos, eso no es vida y la vida se puede cortar. Entonces, hermanos, muchos cristianos, muchos creyentes no nos hemos opuesto con firmeza a esta clase de mentira. ¿Y qué vamos a recibir de esto? Rechazo y toda clase de mal. Entonces, esto viene de la palabra toda. Uno que nos gusta mucho, ¿no? Que está en Mateo 6, Mateo 6, 33, 34, ¿se acuerdan? Mateo 6, 34, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas estas cosas os serán añadidas. Y porque dice, no se afanen por el día de mañana. Usted que gana sufriendo por qué pasará mañana, ¿cierto? Yo lo he aprendido en mi trabajo, que es del día a día. No se afanen por el mañana, ¿cierto? Porque el día de mañana traerá su afán. ¿Para qué me preocupo? Va a ser el día de hoy y tengamos el de mañana en las manos del Señor. Por ejemplo, por ejemplo, tengo varios, pero no voy a alargarme ahí, solo para que ustedes estén anotando en sus cuadernos y cuando quieran por el interno les envío las notas también. Marcos 10:27 dice, mirando Jesús, entonces mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque ¿qué? Todas las cosas, fíjense quién habla, el mismo Señor Jesús dice, todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué hay en su vida, hermanos, que le gane, que esté por encima de la posibilidad de Dios? Nada, hermano, nada, mis queridos hermanos.
No hay nada que usted esté pasando ahora que esté por encima del control de Dios. No hay nada que estemos sufriendo o no sufriendo o llegando o entrando a unas situaciones de dolor o de pronto de escasez o de pronto de enfermedad o de pronto de relaciones rotas, donde dice todas las cosas son posibles para Dios. Dios puede cambiar el corazón de su esposo, Dios puede cambiar el corazón de sus hijos, Dios puede cambiar el corazón de su patrón si la tiene, como dicen hoy día, en la mala, que es a causarle en realidad dolor y rechazo en ese aspecto. Bueno, hermanitos míos, entonces sigamos, vamos a seguir porque si no me quedo aquí en los versos que les estoy compartiendo y tenía bastantes, pero los puedo en realidad compartir. Bueno, ¿qué dicen en la otra parte que ellos vienen? Que el Señor les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, ante cada prueba, tempestad, desierto, disciplina, siempre debemos llegar a preguntarnos si tenemos la suficiente fe para soportar. Sí, porque el Señor les dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué están así asustados? ¿Por qué están así acobardados? En realidad la palabra que está aquí en el verso 40 es de cobardía. Y recuerden lo que dice el Señor en Timoteo, no nos ha dado Dios. No es algo que dice que no nos dio, no dice que nos dará, sino habla en tiempo presente, hablando de algo que ya tenemos, pero que pocas veces practicamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice en Timoteo? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, cuando estemos, yo sé que algunos de ustedes lo están, yo en el momento, el día de hoy, ahorita a las 7:30 del día de hoy, estoy bien en este aspecto, pero puede llegar en cualquier momento, pero yo tengo que preguntarme si voy a tener la suficiente fe para soportar, tengo que anticiparme, o tenemos, perdón, que anticiparnos, hermanos, cuando el momento llegue, si alguno de ustedes aún no está también en esta situación. Pero ¿dónde conseguimos esa fe? ¿Dónde encontramos la fe para soportar, hermano? Los discípulos, el Señor les preguntó, ¿cómo no tenéis fe? Pero ¿dónde se esperaba que ellos tuviesen la fe? Y si volvemos hacia atrás en el estudio de Marcos, nos damos cuenta del momento en que comenzó la fe de ellos. Si usted lo miran con detenimiento en Marcos, en Mateo, en Lucas, e incluso en Juan, sí también aparece, se muestra el momento preciso en que la fe de ellos nació, y fue en el momento en que ellos conocieron al dador de la fe, a Jesús el Cristo. Ahí es donde comienza, porque por gracia soy salvo, dice el Señor, por medio de la fe, y eso no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, y no es por lo que usted hace o deje de hacer, ¿cierto? Para que nadie diga, yo merezco más que aquel que no pudo más que yo, para que nadie se gloríe, esa es la fe de Dios. Entonces, hermanos, recuerden que nuestros mayores problemas están en nosotros, no en el entorno. Entonces, ¿cómo vamos a resistir el entorno? Lo que nos rodea es con lo que está dentro de nosotros. En este caso es la fe. No es el positivismo que se enseña hoy en las iglesias. Tengamos cuidado, hermanos. No son las palabras de psicológicamente aplicadas, que es buena la psicología médicamente hablando, pero también es un peligro porque se lleva a reemplazar el poder o la efectividad de la palabra de Dios con la efectividad de las palabras del terapeuta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, el Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder, como habían visto de él, ¿no? Ya deberían haber sabido que el barco donde el maestro no iba a hundirse. El Señor les había dicho al comenzar la profecía, pasemos al otro lado. Y lo hemos recalcado muchas veces en el estudio porque eso es parte del aprendizaje. Estar recordando, hermanos, las promesas del Señor. Él dijo, pasemos al otro lado. Por eso los himnos que cantamos en esta noche tienen que ver con la esperanza que nosotros declaramos en nuestras vidas al cantar, que nosotros estamos en un viaje, ¿no? Somos extranjeros, peregrinos, llevamos poca carga, nuestra meta, hermanos, está allá. Y como dice en hebreo, tenemos que alcanzar, esa palabra me encantó cuando estudié el mensaje para hebreos que les compartí, alcanzar es estirarme más allá, más yo tengo que estirarme para alcanzar lo que me espera, y para eso tengo que esforzarme. Entonces la garantía del Señor ya está, pero el problema fue que los discípulos
y nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos y emociones en lugar de la palabra del Señor. Eso es una tendencia frecuente en los creyentes de hoy en día, ¿no? Priman más los sentimientos. Hoy la teología está enfocada en alimentar los sentimientos, pero ojo con eso, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y los sentimientos son parte de nuestra alma, pero también tenemos que alimentar nuestras emociones en el aspecto que las emociones nos lleven a confiar en el Señor y no a confiar en nosotros, a alimentar nuestro entendimiento y alimentar también nuestro corazón. Eso es parte de lo que la palabra del Señor hace. Lo tercero fue lo que ellos vieron en el versículo 40 y 41. Ellos se decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa fue la pregunta, hermanos. Ese es como el resultado de la prueba, que al final, hermanos, podamos decir, ojalá respondiendo con un sí y un amén, ¿quién es este que me ha sacado de la crisis económica? ¿Quién es este que ha restaurado mi hogar? ¿Quién es este que ha restaurado a mi familia, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi salud, mi economía? Todo eso. ¿Quién es este? Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿quién es este? ¿Ustedes qué me podrían contestar hoy? Debemos responder esta pregunta primero si en verdad Él no tiene cuidado de nosotros, ¿no? Si en verdad Él no tiene cuidado de nosotros, debemos entonces también contestar primero esta pregunta. ¿Quién es este? Si nosotros estamos pensando que Él no nos está cuidando y cumpliendo su palabra, ¿quién es este? Tal vez para mí es un profeta, tal vez para mí es un maestro, tal vez para mí llega a ser un buen dador de palabras, como estos motivadores de hoy que mezclan la Biblia, mezclan las promesas de Dios con la psicología y generan más confusión antes que certeza, que viene por la convicción del Espíritu en nosotros, ¿no? Como los motivadores de hoy día, que son muy peligrosos y hay que tener mucho cuidado de escuchar. Entonces, después de medir, hermano, nuestra fe ante esta respuesta, que podamos decir en verdad, este es el Cristo, el Hijo del Dios, mi Salvador, podamos también detallar que lo que importa, hermanos, no es la calidad de la fe, sino la cantidad de nuestra fe, ¿cierto? Podemos enfrentarnos ante nuestras emociones y reconocer quién es este y qué clase de temor estamos teniendo. Ya les mencioné primero de Timoteo 2:17, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces les recuerdo, hermanos, que el hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tempestades y por las tormentas de la vida. En esta semana hablé con un hermano y créame que yo he orado de esta manera también. Y él me comentaba que él oraba así, ¿no? Entonces yo le expliqué como tratando para que entendiera que tal vez el enfoque que le estamos dando a nuestro acercamiento al Señor no es el correcto. Porque yo muchas veces me he acercado al Señor, ya no lo hago, soy muy cuidadoso en hacerlo, como anteponiéndole lo bueno que soy. Como adelantándome al Señor, Señor, fíjese, mire, estoy aquí al frente de la iglesia, estoy ayudando, Señor. Yo soy uno más en este engranaje del pueblo de Dios. Pero, ¿qué pasaría, Señor? Yo me lo preguntaba, Señor, ¿qué pasaría si Carlos no estuviera? Y lo voy a decir, se los menciono solo con humildad y vergüenza, no porque yo sea indispensable, yo no lo soy, ninguno de nosotros es más que nadie aquí en esta congregación. Y si yo faltase por alguna circunstancia, otro de ustedes el Señor le levantará. Yo sé que lo está haciendo, ni más faltaba. Pero en ese momento yo me preguntaba en esa ignorancia, esa inmadurez, esa niñez mía, ay, como soy tan importante acá, ¿qué pasará si la iglesia, si yo no estuviera? No, la iglesia se cae, no, esta iglesia no. Ve, Señor, lo bueno que yo soy. Yo oraba así, Señor. Entonces, mire, Señor, no me meta en esta, Señor, contésteme. Respóndame, Señor, porque mire, yo soy bueno, Señor. Yo enseño la palabra. Yo he tenido errores, Señor, pero sácame esta. Pero el peligro está en anteponer lo que yo soy antes que confiar en lo que el Señor es conmigo, ¿no? Eso es lo que yo quiero recalcar. Tenemos como esa tendencia, ¿no? Entonces, el Señor no promete continuos tiempos de calma y serenidad en nosotros. No promete que seamos librados siempre de experiencias amargas o peligro, pero de lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias son dos cosas, hermanos. Es que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y que nada va a impedir que lleguemos al otro lado. Y eso está en la Escritura. Podemos hacer un recorrido en la Biblia, todas las promesas que hablan de que el Señor estará con nosotros durante este trasegar por esta vida y que nada va a impedir nada.
Romanos 8, 38, 39 lo habla con mucha certeza. Romanos 8, 28 al 39, más bien, habla de que nada, sobre todo los últimos versos del capítulo 8, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos aprender de las tempestades de la vida? Ya les dije que, o habíamos mencionado el jueves anterior, que hay que tener un refugio asegurado, hermanos, que no nos coja con los brazos abajo sin tener el lugar a donde refugiarnos. Bueno, un lugar es el Señor, obviamente, pero otro lugar que la Escritura menciona, y por eso yo soy tan celoso en ese aspecto, porque yo lo tengo como certeza y lo he visto en la Biblia, lo he visto en las Escrituras. La iglesia es el refugio también aquí visualmente y humanamente hablando, para que usted encuentre cuidado, protección y consuelo en tiempo de crisis. Bueno, no es venir a vivir a la iglesia, no estoy hablando de eso, sino en la comunión de los hermanos. Ojalá ustedes, hermanos, valoren y aprecien lo que es la comunión del pueblo de Dios. Esto no es un capricho humano, sino es importante para que nuestra fe, que no haya excusa, para que nuestra fe sea fortalecida y se alimente por medio de la comunión de los hermanos, por medio de la oración entre los hermanos, por medio de la palabra que aquí se les comparte para su edificación y la práctica que estamos unidos. Y por eso traté de dar varios versos que habla del término todo, ¿no? Y eso tiene que ver con unos o unidad o unanimidad. Entonces, no olvidemos tener el refugio asegurado y preparado. Ya sabemos quién es. Sabiendo que vendrán tormentas y tempestades, entendamos cuáles son las señales claves de un peligro inminente. Tengamos en cuenta eso. Y tercero, sabiendo que vendrán tormentas y tempestades, hay que mantener una vigilancia continua. No olvidemos, hermanos, también, por ejemplo, las tempestades o tormentas. Recuerda, hay diferencias, ¿no? Las tormentas son en tierra, las tempestades en el mar, pero aquí estamos hablando en el contexto de Marcos de una tempestad que ocurrió en el mar, pero nos lleva a aprender de la vida. Es que son permitidas por Dios como un juicio o una manera de llevar al arrepentimiento. Dios las permite, ¿no? En algunas otras ocasiones, por ejemplo, en Jonás 1:4 se menciona esto. Dios preparó una tormenta para llevar a Jonás al arrepentimiento y que volviese a cumplir el mandato de Dios de ir a Nínive. En Job 9:17 dice, porque me ha quebrantado, dice Job, este hombre justo y correcto delante del Señor, él le dice, Job 9:17, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. La razón de Marcos es mostrarnos en verdad si tenemos esa fe. Job en ese momento estaba luchando con su fe, pero él al final lo confirma en Job 40, algo así. Job, bueno, ahí el verso no lo tengo en relación que aquí en mi Biblia, en mis notas, pero Job llega a decir, yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces él tenía esa certeza de que a pesar de lo que estaba, había perdido sus hijos, había perdido sus posesiones, había perdido su salud y obviamente confirmó la pérdida de su necia esposa, ya la tenía perdida hace rato, obviamente, cuando ella le dijo, maldice a Dios y muere. Entonces las tempestades van a aparecer de repente, ¿no? Pero si estamos preparados, vamos a saber capotearlas. Casi siempre las tempestades generan caos y destrucción, porque ninguna tempestad, hermanos, va a terminar en algo bueno si las asumimos mal. O sea, si usted en realidad no utiliza lo que la Escritura dice para su refugio y para sobrellevarla, para saberla capotear, estoy creo que estoy usando bien el término, puede terminar en que usted se desanima, usted se desalienta, usted se aleja, usted en verdad pierde la fe. Por ejemplo, en Mateo habla de que el Señor, que por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos será menos, y la fe de muchos se enfriará, porque muchos no van a tener esa paciencia, no quieren ejercitarse en la paciencia. Esto es otra cosa que tienen que ver con las tormentas o con los desiertos, ¿no? Entonces, los desiertos o pruebas que nos maduran es en la paciencia, esos largos periodos de una enfermedad. Una enfermedad no la considero como una tormenta en el caso de la enseñanza, es más bien un desierto. Las enfermedades son largas, de mucha paciencia por drogas, mucha paciencia por tratamientos, mucha paciencia por dolores del cuerpo y mucha paciencia porque no sabemos en qué terminará la enfermedad, vida o muerte. Y aún así debemos estar seguros que lo que el Señor nos tenga y disponga para nosotros será lo mejor. Entonces los desiertos, Deuteronomio 8:2 lo habla, ¿no? Cuando habla que los desiertos revelan el estado de nuestro corazón, ¿no? Deuteronomio 8:2, pueden anotar ahí, yo lo puedo
leer y dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Afligirte, probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, ¿cómo está su obediencia hoy? Si su obediencia no es la correcta, seguramente usted va a entrar en un tiempo de prueba del Señor para que madure en la obediencia. Las tribulaciones producen en nosotros paciencia, madurez y esperanza. Y eso está en Romanos 5, 3 al 4. En la versión Biblia latinoamericana, se los tengo acá, dice, al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba va a ejercitar la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. Y miren, hay tres cosas en este proceso que quiero que tengamos en cuenta, hermanos. Es en tempestad, tormenta o tribulación o desierto, los términos los uso para que entiendan el concepto de sufrimiento, entiendan el concepto de situación que Dios permite. Tenemos que primero ejercitar la paciencia. ¿Cómo se ejercita la paciencia? Con continuo, obviamente, no es algo que usted obtenga, aunque es un fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, pero esa paciencia como fruto del Espíritu tiene que ser ejercitado, y para ser ejercitado, hermanos, tenemos que pasar por varias veces por lo mismo o indiferentes. Sí, definitivamente, si fuera así de fácil, con un tiempo de prueba nomás y ya, paciencia para todo. No, hermano, no, hermano. Entonces tiene que ejercitarse. Cuando usted tenga su espíritu fortalecido, nuestro espíritu fortalecido en la paciencia nos lleva a madurar. O sea, ser pacientes es una prueba de madurez. ¿Paciente con quién? Paciente con nuestra esposa o esposa con nosotros. Paciente con nuestros hijos con nosotros. Pacientes con nuestros empleados o amos en el trabajo. Pacientes con aquellos que dependen de nosotros. Paciente y paciencia con las situaciones de salud o de economía que vivimos. Paciencia, hermanos. Y eso es, si usted sabe que tiene paciencia, tiene madurez. ¿Y qué pasa con la madurez? La madurez aviva la esperanza, porque eso nos hace soltar eso terrenal y fijarnos en lo celestial. Tercero, las tormentas o tempestades miden el tamaño o cantidad de nuestra fe en oposición al temor y cantidad de nuestros temores. Entonces, recuerden lo que dijo el Señor, ¿por qué estáis? No porque el Señor no supiera, pero él en realidad quiere decir, ¿por qué se están acobardando tanto? ¿Dónde está la fe? Esa era la pregunta del Señor. Hermanos, no olviden, las tormentas no se pueden evitar. Humanamente, si así fuera fácil, todos haríamos nuestra parte y realmente diríamos, no tenemos que pasar por esta situación, ¿verdad? No vamos a pasar porque las tormentas humanamente no se pueden evitar. Sí se pueden reducir los daños o reducir sus efectos, pero no se pueden evitar. Entonces, hermanos, ¿cómo reducimos los efectos de una tempestad o tormenta? Es ejercitando nuestra confianza en el Señor, que nos va a ayudar a soportar. Por eso, sabiendo que las tempestades vendrán, siempre es bueno anticipar un refugio. Entonces dice la Escritura, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad. Estoy leyendo en el Salmo 107, 28, 29, ¿no? Entonces, claman a Jehová en su angustia. Eso es lo que el Señor dice, clamen a mí en su angustia. ¿Qué me promete él si es su voluntad? No quitarnos la tormenta, pero sí librarme de ese temor y esa aflicción. Cambia la tempestad interior en sosiego y se apaciguan sus ondas. Tal vez fuera esté arreciando la tormenta, hermanos, pero dentro tenemos la madurez en eso, libres de aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus ondas. Fue por eso que el Señor podía dormir con esa calma tan sabrosa y tan ejemplarizante en medio de semejante tormenta. Esa es la enseñanza del Señor, ¿no? Entonces puede por fuera estar todo desbaratado, pero dentro debemos entonces reflejar nuestra calma y nuestra confianza. El miedo irracional y la cobardía y todo temor están asociados a las tempestades, ¿no? Timoteo ya lo leí, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Entonces, hermanos, no olviden que un concepto bíblico es causa y efecto. Recuerden eso, cosechamos lo que sembramos.
La Biblia recalca la verdad de que la obediencia a Dios trae bendiciones. Lo sabemos, ¿cierto? ¿Hay alguno aquí de ustedes que dude de esto, que no sepa aún? La obediencia trae bendiciones. ¿Y la desobediencia qué trae? Automáticamente maldiciones. Deuteronomio 28, en los versículos 1 y 2, habla de una lista de bendiciones que son una causa, ¿no? Si oyeres atentamente la voz del Eterno, tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, dice en Deuteronomio, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y el versículo 15 de Deuteronomio 28 habla de los efectos negativos de la desobediencia, ¿cierto? Acontecerá, dice, acontecerá es que vendrá definitivamente sí o sí, si no oyeres la voz del Eterno tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, dice todos, no los que yo a mí me parecen, los que me gustan más, todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Entonces, hermanos, no olviden ya para terminar y poner la rayita acá, cómo vamos a continuar para el próximo jueves. Nosotros como siervos, servidores, y aquí somos todos en la iglesia, jamás estaremos exentos de tormentas durante nuestro servicio y debemos saber entonces cómo reaccionar. Pensemos en las tormentas de nuestra vida y en las circunstancias que provocan en nosotros gran ansiedad. Cualquiera que sea nuestra dificultad, hermanos, vamos a tener dos opciones, ya con esto termino, ¿cierto? Vamos a preocuparnos, hermanos, y suponer, vamos a tener estas dos opciones, ¿cuál escoge usted? Yo ya escogí, pero yo le pregunto a usted, ¿cuál escogería usted? Vamos a preocuparnos y suponer que a Jesús no le importa. En realidad yo soy un cero a la izquierda en los planes de Dios. Él está ya en su trono. Hay siervos a los que Él escucha. Por eso tratamos de enseñar en Hebreos 11, aquellos que fueron muertos, aquellos que fueron aserrados, puestos muertos, evitaron filo de espada, pero otros que también murieron por filo de espada, esos otros son los desconocidos. Usted y yo estamos en ese rango de héroes, voy a usar el término aunque no es bíblico, de esos hombres que son declarados hombres y mujeres de fe, pero que somos los desconocidos, pero para Dios no, hermanos. Entonces, va usted a preocuparse y va a entender, a suponer, yo no le importo a Dios. ¿Es eso verdad? Sabemos que eso no es verdad. O vamos a resistir el miedo, esa sería la segunda opción, que es la que yo estoy practicando. Vamos a resistir el miedo, que es inevitable, también somos humanos, y poner toda nuestra confianza en Él. Cuando el pánico quiere hacer presa de nosotros, debemos confesar nuestra necesidad a Dios y confiar, o que usted confíe en que Él cuidará de nuestra vida. Vamos a dejar aquí, mis queridos hermanos, no sé si usted se ha sentido así en algún momento de su vida, donde ha llegado a decir, yo no le importo a Dios, o en verdad ha llegado a confiar de tal manera que la paz de Dios, como dicen Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a dejar aquí para tener tiempo de oración y podamos entonces confiar en el Señor en medio de situaciones de tormenta. Vamos a terminar con una palabra de oración, hermanos. Démosle gracias al Señor por su cuidado. Padre Celestial, Señor, gracias, Señor amado, por todas tus promesas que son eternas, que son fieles y verdaderas. Gracias te damos, Señor, porque tú cuidas tu pueblo, su vida, sus caminos, y a pesar de las circunstancias adversas a nuestro parecer en las que estamos, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, llevándonos como el capitán de nuestra barca al otro lado, a la eternidad contigo, Señor. Y a pesar de nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestra inmadurez humana, Señor, tú estás ahí para aumentar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe y para que por medio de tu presencia mostrar en nosotros, Señor amado, también la clase de fe que tenemos y el origen, Señor, de esa fe que eres tú y tu palabra. Te doy gracias, Señor, por nosotros, por tu iglesia aquí en Santa María, por la fidelidad de los hermanos, por el deseo que pones en sus corazones para la obediencia y el respeto hacia tus mandamientos y hacia tu servicio. Te ruego, Señor, que nos bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.